Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia, de nivel 2 de ESO para adultos y estamos viendo el tema 6 de los tipos de se y los demás pronombres personales átonos con sus distintas funciones. En los vídeos anteriores hemos visto la teoría, digamos una exposición de los 7 u 8 tipos, ¿no? Siempre digo que son 7 u 8 dependiendo de agrupar o no los pronominales y los de voz media como el mismo. Entonces serían 7 y luego pues hemos repasado un poco esta teoría. Bueno, pues a continuación vamos a ver el propio tema que tenéis en el aula virtual en PDF y con ello vamos a ir haciendo los ejercicios entre los cuales hay muchos muy fáciles, muy sencillos. Bien, bueno, pues para empezar en los apuntes tenemos en primer lugar la pasiva refleja. No es que esté en el orden que hemos visto, pero viene bien empezar por la pasiva refleja por lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la pasiva refleja ya sabemos que es un tipo de pasiva. Un tipo de pasiva donde el sujeto recibe la acción del verbo. Es decir, que es una oración pasiva y oraciones activas donde la acción la realiza el sujeto y pasivas donde la acción la recibe el sujeto. Estas pasivas las hemos visto como pasivas analíticas o perifrásticas, como el ejemplo que tenemos aquí. La paz fue firmada por los contendientes. ¿De acuerdo? Esto es una oración pasiva analítica o perifrástica. Y estas oraciones mayormente, hay algunas que van a sonar un poco raro, se pueden pasar a pasiva refleja. La pasiva refleja es un tipo de oración donde lo importante es la acción realizada y no el agente. Por eso el complemento agente no está, desaparece. No se puede poner complemento agente en pasiva refleja. Vamos a verlo más claro con el ejemplo. Una oración activa sería esta. Los contendientes firmaron la paz. ¿De acuerdo? Esto es una oración activa y, por supuesto, tiene que ser transitiva. Tiene que tener complemento directo, porque si no, no se puede pasar a pasiva. La oración en pasiva analítica o perifrástica, que es lo que sabíamos hacer de antes, es esto. La paz fue firmada por los contendientes. Tenemos el verbo en voz pasiva con ser y participio. Fue firmada. ¿Lo veis? Bien. Y la pasiva refleja, que es lo que estamos viendo ahora, es se firmó la paz. O si queremos poner el sujeto delante, que es la paz, ponemos la paz se firmó. ¿Vale? Se firmó la paz o la paz se firmó. Pero, muy importante, no podemos poner aquí ya por los contendientes porque hemos puesto un se. Un se que es de pasiva refleja, pero que en cierto modo no es la oración impersonal, pero en cierto modo impersonaliza. Es decir, que al decir se firmó la paz, no decimos por quién, porque se supone. ¿De acuerdo? Bien. Este se normalmente se incluye con el verbo como si fuera un morfema verbal, como si fuera parte del verbo. Sin embargo, vais a ver en algunos apuntes o en algunos libros unas siglas como estas, IPR o MPR, que significan respectivamente indicador de pasiva refleja o marca de pasiva refleja. La pasiva refleja se forma con se más el verbo en voz activa en tercera persona de singular o plural. Y esto es fundamental, que pueda estar en singular o en plural. ¿De acuerdo? Porque si solamente está y puede estar en singular, probablemente estemos ante una impersonal, no una pasiva refleja. Vamos a ver aquí otros ejemplos. Oración activa. Los artesanos extraen el perfume de las plantas. Vale. Una oración pasiva. El perfume es extraído, ¿vale? El verbo en voz pasiva, con ser y participio. El perfume es extraído por los artesanos de las plantas, ¿vale? O el perfume es extraído de las plantas por los artesanos. No hemos incluido de las plantas con todo este sintagma nominal porque, como veis, se puede cambiar de orden, por lo tanto, esto no es un complemento de nombre, sino un complemento de régimen o bien un complemento circunstancial de lugar, ¿vale?
no es el perfume de las plantas todo junto. Y por último, la pasiva refleja sería el perfume se extrae de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos repasando. Y claro, no se puede poner porros artesanos si decimos el perfume se extrae de las plantas. ¿Vale? Vale. Bueno, pues aquí tenemos unos ejercicios sencillísimos para machacar esto, que son tan sencillos que son de español para extranjeros. Los he sacado de una página de L, de español como lengua extranjera, para que veáis cómo aprenden también los que aprenden español. Entonces, esto me viene muy bien para repasar, ¿no? Tenemos aquí vender raquetas de tenis. Pues tenemos que seguir el ejemplo, entonces decimos se venden raquetas de tenis. Y como veis, estos son los casos donde la pasiva analítica suena raro, aunque gramaticalmente sea correcta, que sería raquetas de tenis son vendidas, ¿vale? La pasiva, como el verbo, el sujeto tiene que recibir la acción del verbo, las raquetas de tenis son vendidas, ¿eh? Si le ponemos el artículo ya quedaría mejor, pero bueno. Se venden raquetas de tenis, esto es una pasiva refleja. Buscar profesores para el colegio. Se buscan profesores para colegio, vale. Hacer arreglos de ropa. Se hacen arreglos de ropa. Hablar aquí español. Aquí se habla español, ¿vale? Y aquí en otras ocasiones he dicho que esto es muy probablemente una oración impersonal que se les ha colado aquí, ¿vale? Esto no sería una pasiva refleja porque, aparte de que queda bastante mal, muy raro de decir español es hablado, ¿no? Si decimos se habla español e inglés, por ejemplo, suena raro concordar el plural. No decimos aquí se hablan español e inglés, ¿vale? Es una cosa bastante rara porque, claro, si dices dos idiomas, sí concuerda con el verbo y decimos aquí se hablan dos idiomas, ¿no? Pero si decimos español e inglés, se queda igual el verbo. Entonces, en cuanto se quede el verbo en tercera persona singular, aunque pongamos varias cosas detrás, es que la oración es impersonal, no pasiva refleja. Bueno, la siguiente es fácil. Se compran objetos de oro. Se sirve paella de marisco, ¿vale? Como veis, la pasiva analítica queda raro. Paella de marisco es servida, pero funciona, ¿no? Y además, sobre todo, la mayor prueba de que esto es el sujeto que recibe la acción del verbo es que si decimos paellas, decimos se sirven, ¿vale? Que concuerda con el verbo. Entonces, esto es pasiva refleja, no impersonal, ¿vale? Se ofrece asistenta doméstica. Se necesitan camareros para restaurante. No se aceptan propinas, ¿vale? Y no se permite fumar en el interior. Esto es una oración compuesta donde todo esto es el sujeto, ¿vale? Ya lo veremos que esto es una oración subordinada. Bueno, seguimos. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con tiempos verbales un poquito más difíciles. Simplemente para practicar verbos y formar pasivas reflejas para enfatizarlo, para recalcarlo, para que no se os olvide. Vale, coches eran vendidos, ¿no? Pues aquí tenemos el verbo en pretérito imperfecto. Entonces tenemos que poner el verbo en pretérito imperfecto, ¿vale? Eran vendidos, pues se vendían coches, ¿vale? Las flores habían sido cortadas, ¿no? Pues aquí tenemos un pretérito pluscuamperfecto. Pues tenemos que poner el se y mantener el tiempo verbal. Se habían cortado las flores. El premio ha sido repartido. Se ha repartido el premio. ¿Veis que tenemos que mantener el auxiliar haber igual? Habían sido cortadas. Habían cortado. Ha sido repartido. Ha repartido. ¿Vale?
2 perros fueron perdidos. Vale, aquí ya no tenemos el verbo auxiliar haber. Este fueron perdidos es un pretérito en una forma simple, ¿no? Como eran vendidos, se vendían, ¿no? Pues, ¿cuál es el tiempo verbal de fueron perdidos? De fueron, pues pretérito perfecto simple, ¿vale? Una acción terminada. Entonces, se perdieron 2 perros. El cubo habría sido llenado. Tenemos un condicional compuesto. Pues tenemos que decir el se y mantener el auxiliar haber y hacer el mismo tiempo, ¿no? Se habría llenado el cubo cuando la luna sea vista. Y aquí tenemos un presente de subjuntivo, ¿vale? ¿Cómo es esto, el presente subjuntivo? Pues que os digo yo que siempre queda bien con un quizá, ¿no? Quizá sea, ¿no? Quizá venga, quizá llegue, ¿vale? Pues cuando se... ¿Y cuál es el verbo? El verbo ver, ¿no? Cuando se vea la luna. Fijaos qué bien queda en pasiva refleja y qué mal queda en pasiva analítica. Cuando la luna sea vista, cuando se vea la luna, ¿vale? Esto, por eso la pasiva refleja hay que usarla. Cuando la luz haya sido encendida. Tenemos ahora un pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, ¿vale? Cuando haya sido encendida la luz, ¿vale? Pues cuando se haya encendido. Cuando se haya encendido la luz, ¿de acuerdo? Los papeles serán quemados. Pues tenemos un futuro simple. Se quemarán los papeles. Bicicletas son reparadas. Ahora en presente. Se reparan bicicletas. Si las piedras hubieran sido quitadas, ¿vale? Esto es una oración incompleta, condicional, la prótasis sin la apódosis, porque la apódosis sería la continuación de la frase condicional, ¿no? Si las piedras hubieran sido quitadas, habría pasado el camión, o algo así, ¿vale? Si se hubieran quitado las piedras, ¿vale? Pues habría pasado el camión, ¿vale? Bueno, seguimos. Otra más. Transforma en pasiva refleja. Hay 3 que salen impersonales. Y ahora lo vemos en el siguiente apartado. Muchos helados son vendidos. Se venden muchos helados. Las luces eran apagadas. Ojo que el pretérito es imperfecto. Eran, ¿no? Todo el mundo dice, ¿se apagaron las luces? No. Se apagaban las luces. ¿Vale? En pretérito imperfecto. Los premios fueron entregados. Se entregaron los premios. Se entregaron los premios, ¿vale? En pretérito perfecto simple. Se entregaron los premios. La gente será recompensada. Se recompensará en futuro a la gente. Bien, y aquí ya llegamos por fin a lo que os quería enseñar. Se recompensará a la gente. Entonces, es muy importante recordar que en la pasiva refleja el sujeto, ya esté en singular o en plural, nunca empieza por A. Muchos helados, las luces, los premios, pero claro, si ponemos a la gente, esto no es el sujeto. Entonces, esta oración es impersonal. ¿Vale? Porque, aparte de que el sujeto nunca empieza por A, el verbo también se queda siempre en singular. Porque si dices se recompensará a los participantes, aunque suene bien, no hay que decir se recompensarán a los participantes, ¿no? Se recompensará a los participantes. El verbo se queda en singular, porque esto es una impersonal. Y lo que estamos viendo aquí, a la gente, no es el sujeto, porque empieza por A, sino el complemento directo. Aunque suene un poco raro, se puede decir se la recompensará, ¿vale? Si decimos se le recompensará, estamos haciendo un leísmo, permitido en Madrid y Castilla, pero
no es lo suyo. Bueno, una iglesia sería construida. Pues tenemos que usar un condicional. Se construiría una iglesia si hubiera dinero, ¿no? Un tiburón ha sido pescado. Vale, pues se ha pescado al tiburón. Y ojo, que aquí tenemos otra A, aunque está integrada con el artículo, ¿vale? Como es un objeto animado, el tiburón, ¿no? Le han puesto la preposición a, por lo tanto, esto ya no podría ser el sujeto, ¿vale? Estaríamos ante otra impersonal. Si construimos la frase, aunque sea un poquito quitándole animación al tiburón, y decimos se ha pescado el tiburón, en vez de al, ya estaríamos ante una pasiva refleja, ¿no? Estos son, bueno, distintos tipos de construcción oracional que podemos hacer, y en este caso, pues con la preposición a, ¿vale? Ya no puede ser el sujeto. Todos los paraguas habían sido abiertos. Se habían abierto todos los paraguas. La mancha hubo sido quitada. Esto es un pretérito anterior. Se hubo quitado la mancha. ¿De acuerdo? Esto es para indicar una acción que sucede a otra en el pasado, ¿vale? Una después de otra, ¿vale? Se hubo quitado la mancha cuando se echó el quitamanchas, ¿vale? El gorila habrá sido visto. Se habrá visto al gorila. Se habrá visto al gorila. Bueno, y aquí tenemos otra preposición a, por lo tanto esto es otra impersonal. Una vida habrá sido salvada. Fijaos qué construcción más perifrástica, pues eso se llama también pasiva perifrástica, la pasiva analítica, y qué bien queda diciéndolo en pasiva refleja. Se habrá salvado una vida. Se habrá salvado una vida. Os recomiendo que estos ejercicios que tenéis aquí los hagáis en el cuaderno sin mirar esto, ¿vale? Que si tenéis la fotocopia, sin escribir en ella, pues escribís a lápiz o os hacéis otra copia y lo hacéis a bolígrafo, pero que practiquéis estas conversiones de unas a otras porque os darán soltura a la hora de construir oraciones y de reforzar la pasiva refleja. Bueno, aquí tenemos esto que ya sabemos, que es la diferencia entre impersonal refleja y pasiva refleja. La impersonal refleja se construye con se, igual que la pasiva refleja. Bien, ¿en qué se diferencia? Pues, 1. La pasiva refleja tiene sujeto. La impersonal no tiene sujeto. Por lo tanto, hay una parte de la oración que concuerda en número con el verbo. Se reparan lavadoras, pasiva refleja. El sujeto es lavadoras. Y si pones una lavadora, pues tienes que decir se repara una lavadora, ¿vale? Porque concuerda con el verbo en número, que es el rasgo fundamental del sujeto. Se localizó a los marineros. Claro, aquí ya tenemos la preposición a, famosa. Se localizó a los marineros, ¿vale? Esto es una frase de un famoso youtuber en su vídeo de explicación, Ruiz Aguirre, que se llama. Bueno, se localizó a los marineros. Esto es una impersonal refleja, porque empieza por a. No hay sujeto. A los marineros es complemento directo. Se los localizó. Recuerda que el sujeto nunca empieza por a. Vale, y ahora vamos a la pasiva refleja, otra vez con otra diferencia, que es el verbo en la pasiva refleja puede estar en singular o en plural. En la impersonal refleja el verbo solo puede estar en singular. Se necesita camarera, se necesitan camareras, ¿vale? Esto es una pasiva refleja. Se trabaja bien en equipo, impersonal. ¿Por qué? Porque no podemos decir se trabajan bien en equipo, ¿no? Solamente en singular, se trabaja bien en equipo. Esto es una impersonal refleja, ¿vale? También se llaman reflejas, pero bueno, lo importante es que es impersonal. Se recompensará a los informadores. Claro, aquí está esto en plural y no podemos decir se recompensarán a los informadores, ¿no? Se recompensará a los informadores, ¿vale? Esto es otra impersonal refleja. Vale, aquí tenemos otros muchos ejercicios de diferenciar
impersonal y pasiva refleja? Vamos a ello. Se hacen copias, pues esto es pasiva refleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en plural, se hacen copias. Se come bien en este restaurante, esto es impersonal, ¿vale? Porque no podemos poner el verbo en plural, se come bien, ya está. Se recompensará a los informadores, aquí tenemos una A, entonces esto es otra impersonal. Se gratificará la información relacionada con el caso. Esta es un poco difícil, porque dices, bueno, es que esto está en singular y siempre va a estar, ¿no? Es que queda muy raro decir las informaciones, ¿no? Pero si dijéramos los datos, por ejemplo, relacionados con el caso, tendríamos que decir se gratificarán, ¿vale? Se gratificarán los datos relacionados con el caso. Se gratificarán las informaciones, ¿vale? Entonces, y de hecho en pasiva analítica no queda mal decir la información relacionada con el caso será gratificada. La información relacionada con el caso será gratificada, ¿vale? Esto es una pasiva refleja. Se realizaron los trabajos. Está en plural, pasiva refleja. Se iniciaron las obras de demolición, pasiva refleja. Las obras de demolición fueron iniciadas, ¿vale? Las obras de demolición fueron iniciadas. Se buscan actores para la televisión, para la película, pasiva refleja. Y se busca presentador de televisión, pasiva refleja, ¿vale? También, porque si ponemos varios, tenemos que decir se buscan. Seguimos. Se contratarán muchos operarios estas navidades. Pues está en plural, ¿no? Y si es un operario, pues tengo que decir se contratará. Entonces todo esto es el sujeto, pasiva refleja. Se necesitan especialistas en informática, pasiva refleja. Se despidió a los trabajadores. Tenemos una preposición a aquí. Entonces esto es impersonal, ¿vale? Porque tenemos la preposición a, no puede ser el sujeto. Y además el verbo está en singular, se despidió. Se entrevistó a, otra preposición a, se entrevistó a los diputados implicados en el escándalo de corrupción. Fijaos que los diputados implicados en el escándalo de corrupción, todo esto es el sujeto. Perdón, lo he dicho mal, el complemento directo, ¿vale? Lo importante es que, como empieza por A, esto no puede ser el sujeto, ¿vale? Y no podemos poner el verbo en plural, aunque tengamos ganas, ¿no? No podemos decir se entrevistaron a los diputados, no, se entrevistó a los diputados implicados en el escándalo de corrupción, ¿vale? Se entrevistó a los diputados corruptos, ya está, ¿vale? Todo esto es el sujeto, no es el sujeto, el complemento directo, ¿vale? Pero todo ello es un sintagma nominal, complemento directo, ¿vale? El núcleo es diputados, y todo esto es el complemento de nombre, ¿no? Donde tendríamos como núcleo un adjetivo que a su vez va acompañado con otros complementos de adjetivo y complementos de nombre, ¿vale? Que esta oración sería interesante de analizar en la pizarra. Bueno, se entrevistó a los diputados implicados en el escándalo de corrupción, todo esto es una impersonal. Se busca a los que lo hicieron. Ojo, aquí tenemos, además de que es impersonal, tenemos que este complemento directo que empieza por a, de sujeto, de objeto animado, ¿no? A los que lo hicieron, es una oración compuesta, porque tenemos otro verbo. Ya veremos más adelante las subordinadas, ¿no? Pero esto sería una, además, una subordinada especial, ¿vale? Es una adjetiva sustantivada, los que lo hicieron, ¿vale? Ahora se llaman de otra manera, pero bueno, antiguamente se llamaban adjetivas sustantivadas. Bueno, se trabaja mejor en equipo. Vale, esta es sencilla porque ya sabemos que esto es impersonal también. Se trabaja mejor porque no podemos decir se trabajan, siempre en singular. Otro ejercicio parecido, diferencia entre impersonales y pasivas reflejas y además que transformes en pasivas reflejas, que transforma las pasivas reflejas en pasivas analíticas. En las grandes ciudades se vive con demasiadas prisas. No podemos decir se viven,
y tampoco podemos decir en pasiva analítica es vivido, ¿no? Entonces esto es una impersonal. Antiguamente se copiaban los manuscritos en los monasterios. Esta es pasiva refleja, porque está en plural el verbo y el sujeto. Esto sí que es el sujeto. ¿Vale? Los manuscritos en los monasterios, todo esto es el sujeto, paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la pasiva analítica? Pues los manuscritos, lo que sea, ¿no? Se copiaban. Esto está en pretérito imperfecto, pues eran copiados. ¿Vale? En los monasterios. La carrera se suspendió a causa de la lluvia. La carrera se suspendió. ¿Vale? Esto de a causa de la lluvia, que no os despiste, es simplemente un complemento circunstancial de causa. La carrera se suspendió. Pues esto es lo mismo que decir la carrera fue suspendida. Esto es una pasiva refleja. Si fueran las carreras, tendríamos que decir se suspendieron. ¿Vale? Las carreras se suspendieron. Entonces, esta pasiva refleja se pasa a pasiva analítica así. La carrera fue suspendida. Vale. A causa de la lluvia. Se disfruta más con los amigos. ¿Podemos decir se disfrutan más con los amigos? No. Esto es una impersonal. Y no se puede cambiar. Las películas en versión original se exhiben a altas horas de la madrugada, ¿no? Se proyectan o algo así. Quiero usar un verbo un poco raro. Las películas en versión original se exhiben a altas horas de la madrugada. Pues esto es una pasiva refleja y habría que poner el verbo así, son exhibidas. ¿Vale? En carretera se debe caminar por la izquierda. Aquí tenemos una pequeña trampa, y es que se debe caminar, esto es una perífrasis verbal modal de obligación, que ya no os acordaréis porque las vimos en el primer trimestre. Entonces, en carretera se debe caminar por la izquierda, no podemos decir se deben caminar, nunca, ¿vale? Esto es una oración impersonal. Si pusiéramos un solo verbo, en carretera se camina por la izquierda, estaríamos ante el mismo caso y no podríamos ponerlo en plural. En carretera se caminan por la izquierda, no tiene sentido, ¿vale? En carretera se camina por la izquierda. Y es el mismo efecto que esta perífrasis verbal, que funciona como un solo verbo, que sería se debe caminar, ¿vale? Hambre se escribe con H. Vale, pues esto es una trampa también tremenda. Esta oración es muy difícil de deducir, pero pensad que si ponemos dos palabras, pongo aquí otro ejemplo, ¿vale? Y ponemos hambre y hombre, por ejemplo, y ya ponemos dos palabras. ¿Qué pasa con el verbo? Pues diríamos, se escriben con H. ¿Vale? Entonces, concuerda el verbo, y es que esto es el sujeto, hambre y hombre, en este caso, hambre. Aunque suene muy raro, esto es una pasiva refleja y podríamos formar de manera gramaticalmente correcta, aunque suene muy raro, hambre es escrita con H. Es escrita. ¿Vale? Se convoca a los delegados y delegadas el lunes a las 6. Se convoca a los delegados y delegadas el lunes a las 6. Pues como tenemos una A, esto ya no es el sujeto, es el complemento directo de persona. ¿Vale? Esto es una impersonal. Además veis que está esto en plural y el verbo está en singular, no concuerda, luego es impersonal. Los pantalones se planchan del revés. Está en plural esto, está el verbo en plural, ¿vale? Entonces esto es una pasiva refleja. Aunque suene muy raro, podríamos decir los pantalones son planchados.
En Italia se come a la 1 de la tarde. ¿Podemos decir se comen? No, en Italia se come. Esto está siempre en singular, esto es una impersonal. En la Escuela Oficial de Idiomas se dan clases de griego moderno, ¿vale? Esto está en plural, pues esto es pasiva refleja. Con estar en plural ya sabemos que es pasiva refleja. Claro que la pasiva analítica es rarísima, pero podríamos decir clases son dadas, aunque sea muy raro. Clases son dadas. Suena rarísimo, por eso usamos la pasiva refleja, cuyo uso es más normal para nosotros, en muchos casos. Se ha encontrado un monedero en la clase de matemáticas. Un monedero, esto es el sujeto, porque si fueran dos monederos, diríamos se han encontrado, ¿vale? Entonces, esto es pasiva refleja y en pasiva analítica sería ha sido encontrado. Un monedero ha sido encontrado en la clase de matemáticas. Vale, pues ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a repasar un poquito esto de los verbos pronominales que también hemos visto muy bien en la teoría. Vale, pues dice así. Verbo pronominal es el que se construye obligatoriamente con un pronombre aun cuando no tenga significado reflexivo. Fijaos que no he puesto tilde en este aún porque se puede sustituir por incluso cuando no tenga significado reflexivo. Cuando es de tiempo es cuando lleva tilde, cuando equivale a todavía, ¿de acuerdo? Esto de la tilde diacrítica también lo vimos al principio. Bueno, el verbo pronominal es el que se construye obligatoriamente con un pronombre. Y yo aquí esto lo corrijo con una forma pronominal, porque no es exactamente un pronombre. Tiene forma de pronombre, pero ha perdido su valor, porque no funciona de sintagma nominal, complemento directo ni indirecto, ¿vale? Una forma pronominal. ¿Vale? Aun cuando no tenga significado reflexivo. El pronombre va en correlación con la persona gramatical. Hay una manera mejor de decir esto. Va relacionado, bueno, en fin. Que, claro, tenemos la primera persona, pues tenemos el pronombre de primera persona, ¿vale? Este morfema verbal con forma de pronombre. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él o ella se arrepiente, nosotros nos arrepentimos, vosotros os arrepentís, ellos se arrepienten. Hay verbos exclusivamente pronominales como arrepentirse, fugarse, ¿vale? Porque siempre van a ir con la persona conjugados, porque tú no puedes arrepentir a otro, tú no puedes decir yo te arrepiento, no, es yo me arrepiento, tú te arrepientes, ¿vale? Tú no puedes decir yo os arrepiento, no, ¿vale? Y fugarse pues igual, yo me fugo, tú te fugas, pero yo no puedo decir yo te fugo, ¿no? Eso no se puede decir, ¿no? Es como, pues eso, suicidarse, ¿no? Yo no puedo decir te suicido yo, ¿no? Como puede decir alguno, ¿vale? Son verbos que van con el morfema verbal de pronombre asociado a la persona, ¿de acuerdo? Se llaman pronominales intrínsecos, estos que son exclusivamente pronominales. Exclusivamente pronominales los llamamos pronominales intrínsecos, tienen más nombres también, ¿vale? Y hay muchos libros que esto no lo dicen, pero bueno. El pronombre no tiene función sintáctica, esto es muy importante, por eso se dice que es un morfema verbal, ¿vale? Si queréis indicarlo, podéis poner esto de MV, aunque lo normal es incluirlos en el núcleo, ¿vale? Ella se arrepiente, pues se arrepiente sería todo verbo, ¿vale? Todo sería el núcleo en un análisis sintáctico, se arrepiente, y no separamos el se, ¿vale? Pero si estamos haciendo algo muy minucioso y queremos decir que se es morfema verbal, se puede poner. Bueno, otros adoptan determinados matices significativos o expresivos en las formas reflexivas. Caerse, morirse, ¿vale? Pues no es lo mismo morir que morirse, o sí, ¿vale? Entonces son distintos matices. Lavarse yo lo quitaría de aquí, ¿vale? Porque tú puedes lavar a otro perfectamente. Pero bueno. En estos casos entra en juego la semántica para distinguir si se trata de pronombres con función o morfemas verbales sin función. Dices, yo me lavo. Vale, pues ese este es complemento directo, ¿vale? Porque indica quién recibe la acción, en este caso a mí,
Yo soy lavado. Yo me lavo, es que yo me lavo a mí. Este es el complemento directo. Y además, una cosa muy importante, que es lo que os estaba diciendo antes, tú puedes lavar a otro. Puedo decir también, yo la lavo a mi hija, ¿no? A la niña. Yo la lavo a la niña. ¿Vale? Entonces, aquí está el complemento directo. Lo, la, los, las. ¿Vale? Podemos sustituir metes, en, sos por un pronombre de lo, la, los, las. Entonces, está clarísimo que esto es complemento directo. No es un verbo pronominal. ¿Vale? Esto es reflexivo. Porque yo me lavo a mí mismo. A mí mismo. Vale. Yo me caigo. Claro, yo me caigo. Pues yo no puedo caer a otro, ¿no? Es yo me caigo, tú te caes, él se cae, ¿vale? Ese me no es complemento directo, sino morfema verbal, porque no estoy exteriorizando la acción, sino que me ocurre sin mi voluntad. Esto es muy importante. Me ocurre sin mi voluntad. Por eso esto también es lo que se llama voz media. Las oraciones medias son las oraciones que no son ni activas ni pasivas. Una oración media o una oración de voz media es un nombre antiguo que ya no se usa, pero que tenía sentido porque no son oraciones que el sujeto hace concienzudamente, ¿no? Voluntariamente, tampoco recibe la acción el sujeto porque no es que la reciba, ¿vale? Yo soy caído, no tiene mucho sentido transformarlo en pasiva, como veis, ¿vale? Entonces, la voz media es este tipo de oraciones con verbos pronominales donde la acción ocurre sin voluntad, ¿no? Entonces, esto lo podremos clasificar como voz media o verbo pronominal o las dos cosas, ¿vale? Podemos poner pronominal, voz media. Además, el verbo es intransitivo, porque yo no puedo añadir nada, no puedo decir yo caigo algo, no, es intransitivo. El verbo en infinitivo es caerse, ¿vale? Aunque exista también caer. El verbo es caerse, entonces ahí no tenemos complemento directo, no tenemos reflexividad de caerse a sí mismo, ¿vale? Es un verbo pronominal o más concretamente voz media porque la acción ocurre involuntariamente. Hay verbos que cambian su significado al llevar o no llevar el morfema verbal pronominal. El ejército ocupó la ciudad, ¿vale? El ejército la ocupó. Esto es un verbo transitivo, ¿vale? El verbo ocupar. Pero claro, tú dices ocuparse, el alcalde se ocupó de la ciudad, fijaos el complemento de régimen, ¿vale? Esto es un verbo intransitivo, porque no podemos ocuparse de la ciudad algo, ¿no? No podemos añadir un lo, la, los, las. No podemos decir el alcalde se la ocupó de la ciudad o el alcalde se ocupó la de la ciudad, no, ¿vale? Son verbos intransitivos, los verbos pronominales y los de voz media, ¿vale? De la ciudad ya os he dicho que es complemento de régimen. El alcalde se ocupó de ella, ¿vale? Los verbos pronominales son siempre intransitivos y en muchos casos rigen preposición, ¿vale? O sea que van a tener complemento de régimen. Esto es muy importante. Los verbos pronominales son siempre intransitivos. Esto subrayarlo en amarillo, en verde, en rosa, lo que queráis. Lo mismo en Elvira asustó a Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo en... Vale, es que la oración tendría que haberla puesto en cursiva, ¿vale? Elvira asustó a Pedro. Elvira se asustó con complemento de régimen de Pedro, ¿vale? No es lo mismo asustar que asustarse. Asustó, se asustó. Claro, ella no se asustó a sí misma. El verbo es asustarse. Verbo asustarse. ¿Vale? Mientras que este es el verbo asustar. Es muy distinto, cambian mucho. ¿Vale? O sea, que es que pronominales intrínsecos como estos de quejarse, arrepentirse, ¿no? Los que hemos visto, hay pocos, realmente, no hay tantos los pronominales que solamente son pronominales. Sin embargo, hay muchísimos dobletes, muchos pares de verbos donde tenemos el transitivo sin se y el verbo intransitivo con se, ¿no? Ocupar algo y ocuparse de. Asustar a alguien, asustarse de. ¿Veis?
Pues de estos hay muchísimos, ¿vale? Se puede buscar. Aquí tenéis unos enlaces para que pinchéis y miréis. Bueno, y nada, aquí tenemos la tabla general otra vez, que ya no la repito porque ya la hemos dicho muchas veces. Tenemos los tres primeros, que es el se pronombre, que tienen función sintáctica, complemento directo o indirecto. Variante de le y les, ¿no? Este es el se lo presté, que es lo mismo que le lo presté, ¿vale? Igual a le. Se reflexivo, Irene se pinta a sí misma, ¿vale? Este es el complemento directo, pero si se pinta otra cosa, este es el complemento directo y el se es el indirecto. Aquí hay una cosa que no os había contado, para que sepáis también. El se reflexivo causativo, ¿vale? Esto es una cosa que no os he contado aún. Se reflexivo causativo es el se de se cortó el pelo, por ejemplo, que también es una acción que beneficia a uno, se cortó el pelo como a sí mismo, pero aquí tenemos lo que es. Reflexivo causativo. Son acciones que no se hace realmente uno mismo, pero sí para uno mismo por medio de alguien, por encargo o por intervención de otros. Esto se llama reflexivo causativo. Se cortó el pelo en la peluquería, se construyó un chalet, ¿vale? En ambos casos se va a ser complemento indirecto. Estos de reflexivo causativo siempre van a ser complemento indirecto, porque siempre van a ser referidos a un objeto que es el complemento directo. Se cortó el pelo, se lo cortó. Se construyó un chalet, se lo construyó, ¿vale? Entonces el se va a ser indirecto. El se recíproco, ya lo conocemos también de sobra, el uno al otro, ¿no? Se llaman por teléfono, pues el se es directo. Se miran, también sería complemento directo, pero si se miran los zapatos, el uno al otro, los zapatos es el complemento directo y el se es el indirecto, ¿vale? Y muy importante lo de el uno al otro o mutuamente. El se morfema verbal lo hemos visto hoy. No tienen función sintáctica, son solamente parte del verbo. Tenemos el se impersonal, ¿no? Aquí nunca se habla de política, donde solamente existe en tercera persona del singular, ¿vale? El se de pasiva refleja, que está más abajo, aquí, se de pasiva refleja, todas las entradas se han vendido ya. La tercera persona puede estar en singular o en plural, que lo hemos visto hoy también repetidas veces. El se pronominal, que hemos visto que también se llama voz media, o que yo concretaré que la voz media es cuando está claro que es involuntario, ¿vale? El se pronominal, pues tenemos como escaparse, quejarse, ¿vale? Que ya lo hemos dicho. Aquí tenemos otra vez la voz media, ¿vale? Ya especificado como sentimientos involuntarios o acciones que ocurren solas, ¿vale? Que no son ni activa ni pasiva. La copa se cayó, ¿vale? No se puede caer a sí misma, ¿no? La copa se cayó. Me aburro, aburrirse, ¿vale? Es un verbo que existe como transitivo, aburrir a otro, ¿no? Esto es un verbo transitivo sin se. Pero aburrirse es un verbo que ocurre con una acción involuntaria, o sea, un sentimiento o algo involuntario que no se puede controlar, aburrirse, ¿no? Entonces, esto es un verbo pronominal o voz media, ¿vale? Ahora se te antoja un bocadillo, antojarse, ¿vale? Se secó la ropa al sol, al aire o lo que sea, pues la ropa se secó sola, ¿vale? Y por último, el dativo o dativo superfluo, que tampoco tiene función sintáctica, que no significa nada, que no tiene valor gramatical, que sirve para enfatizar la persona o la acción y se puede eliminar y no cambia nada o casi nada, ¿vale? ¿Cuántos cafés te tomas tú al día? ¿Vale? Este te lo puedes quitar y pues dices, ¿cuántos cafés tomas tú al día? ¿Se bebió media botella? Pues podemos decir, bebió media botella, aunque suene un poquito raro, ¿vale? Y se corrigió los exámenes, pues corrigió los exámenes. Este niño no me come nada, ¿vale? Y este se corrigió los exámenes y se bebió media botella, son los que se llaman dativo aspectual, porque enfatiza la acción terminada. Enfatiza la acción terminada. Y es muy frecuente. Se comió 2 platos,
se bebió media botella, se pasó el videojuego, ¿vale? Esto lo tenemos aquí escrito. Se pasó el videojuego, se bebió media botella, nos fumamos la cajetilla, ¿vale? Cuando se refiere a una persona es dativo ético, ¿vale? Otra vez, se me puso nerviosa, ¿vale? Y el término dativo superfluo es el que engloba a todos, según Andrés Bello, ¿vale? El dativo superfluo es como el general. Todos los tipos de dativos se pueden llamar dativo superfluo. Aquí tenemos el esquema general, ¿vale? Aquí os digo que hagáis un esquema, un mapa mental con una de estas herramientas digitales si queréis mejorar vuestra competencia digital. Y luego ya tendremos que analizar estas oraciones que haré el próximo día y acabaremos el tema con estos ejercicios. Y por hoy ya voy a terminar la clase y paro la grabación y nos vemos en la siguiente.